Lo sucedido en Michoacán hace unos días, el fusilamiento de 17 personas es un acto de terror en nuestro país. Este tipo de actos están atemorizando a toda la población y está fuera de control en México. El gobierno minimiza los hechos, se está normalizando la violencia, pero los datos nos dicen que cada 6 días en este país hay un multihomicidio, muchos de ellos masacres. Entonces, un escándalo tapa a otro escándalo. Hace unas semanas fue Caborca, Sonora. Antes fueron los universitarios en Zacatecas. Antes fueron muertos colgados de puentes con narcomantas. Antes fue en Veracruz, negocios quemados, extorsiones, secuestros. Está en todos lados y está fuera de control. ¿Y el gobierno qué hace? Primero, minimizarlo. Todavía es hora que no terminan de aceptar que sucedió, aunque es evidente que están ahí las evidencias de esta matanza. Quieren decir que fue un fuego cruzado. No, señores, todos lo vimos. Pusieron a la gente en el paredón y les dispararon, fusilándolas, como si estuviéramos 100 años atrás o en una guerra lejos de este país. Eso pasó en México. Nos alarmamos por lo que está pasando en otro lado del mundo. Qué bueno que nos solidaricemos. Por supuesto que queremos la paz en todos lados, pero aquí en México está aterrorizada la ciudadanía por lo que está sucediendo. ¿Y el gobierno qué hace? Hacerlo menos. En la mañanera de ayer, el presidente, en lugar de abordar el tema, minimizándolo y hablando de que no cayó puntos en la encuesta de popularidad que publicó un medio de comunicación. Háganme el fregado favor, pues. Pues, ¿en qué mundo vive, presidente? No nos interesa su popularidad. Nos interesa que dé resultados y que le garantice la paz a los mexicanos. Porque no basta con presumirnos que la Guardia Nacional tiene 100,000 elementos. ¿Y de qué sirve si se van a tardar entre 3 y 5 horas para llegar al lugar después de que pasó el fusilamiento? ¿De qué sirve que esté un cuartel del ejército si no se van a atrever a garantizarle la paz a los mexicanos? Presumen que en enero bajaron los homicidios. ¿Cómo va su conteo ahora? Con 17 personas fusiladas en un solo día. No, presidente, basta de pretextos. La exigencia que hacemos es que en este momento, hoy aquí debatamos el tema en el Senado de la República, que es el lugar que aprueba la estrategia de seguridad pública en este país. Le exigimos al gobierno que garanticen la paz de los mexicanos, que cambien la estrategia de seguridad y que la vuelvan a enviar al Senado de la República para aprobarla, debatirla entre todos y encontrar una solución, pero ya. Presidente, lo votaron para garantizar la paz, no para andar en un concurso de popularidad y para andar metiendo pretextos. Necesitamos resultados ya. Con su venia, presidenta, México está de luto y está de luto porque hay un Estado fallido, compañeras y compañeros. Estamos obligados a aportar desde el Senado de la República que la realidad de México cambie. 17 seres humanos pegados a una pared y fusilados por el crimen organizado. Y como consecuencia de esto, el argumento desde el gobierno es que no hay cuerpos. Es inhumano lo que está pasando. Es inentendible que este gobierno que llegó haciendo pases de lista, es inentendible que este gobierno que llegó pidiendo minutos de silencio, hoy no haga absolutamente nada y ni siquiera reconozca el problema.
en el Senado de la República debemos de dejar de hablar de politiquería. Tenemos que hablar de lo que a la gente le importa. Y hoy en México a la gente le importa vivir. Le importa no morir por una pandemia o no morir en manos del crimen organizado. Pareciera que hay un gobierno desorganizado frente a una delincuencia organizada y eso es terrible. Si la política es cambiarle de nombre a los cárteles, es una vergüenza. Y desde aquí, compañeras, tenemos que exigir como contrapeso que haya inteligencia en la estrategia de seguridad. Ya vimos que no funcionan aquello de acusarlos con sus abuelitas o abrazarlos. Lo que se necesita es un Estado de Derecho. Por eso hoy decimos desde el Senado, hay un Estado fallido, porque el gobierno está claudicando en sus facultades, porque hoy a los jóvenes los está reclutando la delincuencia, porque hoy en lugar de pagar impuestos, la gente tiene que pagar derecho de piso. Urge, y con eso concluyo, urge que nos comportemos a la altura de las circunstancias y que exijamos un cambio de estrategia en el tema de seguridad en este país. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Ahora. Presidenta, sin resolver el problema de la inseguridad, no habrá cuarta transformación. Eso es clarísimo. Esa fue la mayor oferta del presidente de la República que le hizo a los ciudadanos. Por eso la gente salió y confió en este proyecto. Las ejecuciones en San José de Gracia, Michoacán, muestran que el crimen organizado ha rebasado todos los límites. Sabedores de que en este país tienen garantizada la impunidad. No es aceptable que las autoridades nieguen la realidad, cerrando los ojos y culpando a los gobiernos del pasado. Una situación que ustedes prometieron poner remedio. ¿Qué pasó con el municipio? Dentro del debate que tuvimos sobre la Guardia Nacional, quedaba muy claro que había que fortalecer las competencias municipales. ¿Y qué han hecho? Desmantelaron todos los apoyos que había hacia los municipios. Por lo menos un 911 funcionando de emergencia. No es posible que el gobernador diga que se enteró 3 horas después de que pasó. No se pedía que el municipio saliera a repeler la agresión. Lo que se esperaba es que el municipio pudiera avisarle a las fuerzas federales de lo que estaba pasando en su municipio. ¿Qué está pasando con los servicios de inteligencia? ¿Acaso no sabíamos que estaban velando a la mamá de un personaje involucrado en la delincuencia organizada? ¿No sabíamos que había una confrontación? Lo que me explicó el subsecretario hoy en la mañana, pues es muy claro. Había 2 familias que se estaban matando. Era obvio que había que tener cierta fuerza de seguridad en ese velorio porque podría ocurrir una tragedia. ¿Y qué pasa en Gobernación? Entiendo que desmantelaron, y aquí está la exsecretaria de Gobernación, le quitaron todo tipo de facultades, y hoy Gobernación no tiene una sola herramienta de inteligencia, y eso es lo que tenemos que debatir en este Senado, más allá de los dimes y diretes. De verdad, por primera vez, pongamos en el centro a las víctimas. No importa que sean delincuentes, no importa que hayan pertenecido a cárteles confrontados, son seres humanos. Son ciudadanos. Yo hago este llamado, que tengamos la capacidad de poder sentarnos, dialogar y buscar una solución por el bien de la patria, más allá de los colores políticos que representemos cada uno. Y le mando un abrazo solidario a las familias de Michoacán que en este momento viven con temor. Muchas gracias.
Con su permiso, Presidenta, lo sucedido hace un par de días en el estado de Michoacán es verdaderamente un acto de terror, lo que está pasando en este país. No puede pasar desapercibido, no se le puede minimizar. Lamentablemente, esta es la situación que está viviendo nuestro país en el día a día y se está minimizando. Según datos oficiales, cada 6 días hay un multihomicidio en México y muchos casos son masacres. Y el problema es que pues uno supera al otro. O sea, hace apenas unas semanas en mi estado, en Caborca, llegaron crimen organizado, sitiaron una ciudad, mataron gente, secuestraron, extorsionaron, y hoy ya fue superado con la idea de 17 personas puestas en una pared y fusiladas. Pues ¿dónde estamos? ¿En zona de guerra o qué? O sea, no estamos hablando del otro lado del mundo, no estamos hablando de una guerra formal, estamos hablando aquí en México hoy, en Michoacán, fusilados por el crimen organizado. Y el gobierno, ¿qué está haciendo? Nada, tapándose los ojos en la política del avestruz. O sea, es increíble, pero el presidente decidió, un día después de la matanza, dedicarle su mañanera a que no le había quitado popularidad los golpes del conflicto de interés. Pues ¿por dónde está, presidente? ¿En qué está pensando? No nos interesa su popularidad, nos interesa que dé resultados. No puede México estar viviendo así, bajo asedio del crimen organizado. Es tiempo ya de que se acepte que es un fracaso absoluto la estrategia de seguridad pública. Ahí empieza la corrección, aceptar el error. No se está haciendo nada distinto, están fuera de control los homicidios. ¿De qué sirve que en la mañanera digan que es que tenemos 100,000 elementos de la Guardia Nacional si se esconden en el cuartel cuando llega el crimen organizado, como pasó en Sonora? O si no le garantizan la paz a la gente, como pasó en Michoacán. 5 horas, entre 3 y 5 horas para que llegara la primera autoridad. Algunos los vieron y se voltearon. Por Dios, hay que aceptar que está fuera de control y hay que corregirlo. Por eso hoy los y las senadoras del PAN exigimos, primero, que se garantice la paz en México. Segundo, que se cambie la estrategia de seguridad que evidentemente fracasó. Que se cambie a desarticular el crimen, inversión en inteligencia financiera, fortalecer policías estatales y municipales, inversión en tecnología, garantizar la paz y que se vuelva a enviar al Senado de la República. Porque aquí el Senado de la República es el que está autorizado para aprobar la estrategia de seguridad pública. Basta de taparse los ojos. Es momento de que todos juntos hagamos el trabajo y que el gobierno deje de estar volteando para otro lado. Señor presidente de la República, gracias, lo votaron para dar resultados, no para estar preocupado en las encuestas. Es momento de garantizarle la paz a los mexicanos. No pueden estar fusilando y masacrando mexicanos mientras usted está preocupado por su popularidad. Gracias. Resultados ya.